Hola a todos, espero que estén súper bien. Estos son los libros que leí durante el mes de marzo. El primer libro que terminé este mes fue A Game of Thrones de George R.R. Martin, el primero de la serie de A Song of Ice and Fire. Y en español pueden encontrar todo esto como Juego de Tronos y la serie se llama Canción de Hielo y Fuego. Este fue una relectura porque mi intención era volver a leer todos los libros antes de que saliera la última temporada de la serie de televisión. Y obviamente no lo voy a lograr y además noté que estaba empezando a mezclar cosas en mi cabeza de lo que pasa en los libros con lo que pasa en la serie, así que mejor solamente leí el primero y una vez que termine la serie y ya haya visto el final voy a volver a leer el resto de los libros para que no se me mezcle todo en la cabeza. Si ven la serie, la temporada 1 es la más apegada al libro, que es este primer libro, y en este libro seguimos la perspectiva de varios personajes que viven en Westeros, un lugar ficticio en el que el rey que está actualmente en el trono no es legítimamente el rey de Westeros, sino que lo ganó después de una revolución. Así que en esta historia, en esta serie, estamos siguiendo la búsqueda por el poder de la familia que realmente pertenece al trono. Y esto nos hace seguir una historia llena de política y estrategias súper bien planeadas. En este seguimos la perspectiva de 8 de los personajes, creo. Y esto hace que cada personaje esté tan bien desarrollado y cuenta la historia tanto de ellos como de la gente que los rodea. Estos son libros con desarrollo de personajes súper bien planteado. Y lo que más me encanta de estos libros es que cada una de sus decisiones realmente tiene una consecuencia realista dentro de este mundo mágico. Porque también incluye magia, incluye dragones, incluye magia oscura que se está moviendo en otra parte de este mapa. Y al juntar la experiencia de la serie de televisión con la relectura de estos libros, vas entendiendo más pistas de lo que pasa después, de secretos escondidos por ahí que desde el primer libro son insinuados tan sutilmente que puede que no lo hayas notado en la primera vez, pero ahora que ya lo sabes, bueno, si ya consumes esta historia, lo sientes tan obvio y siento que por eso mismo el autor está tomándose su tiempo para sacar los últimos 2 libros. Si es que alguna vez va a salir el último libro, sé que el siguiente sí va a salir, tiene que salir porque ese prácticamente ya está terminado, pero el último, quién sabe si llegue a salir y al menos tenemos la serie de televisión para tener un final, para tener al menos una conclusión a esta historia. Y a este le di 4.5 estrellas. Después fue el maratón de lectura de Femme Fatale, para el que teníamos que leer libros escritos por mujeres, libros de fantasía escritos por mujeres, y con el que empecé fue Belle's Library. Este es un pequeño librito que simula ser un cuaderno de Bella, en el que anota sus frases favoritas de libros favoritos, junto con sus pensamientos al respecto, y todo está escrito respetando al personaje de Bella, así que hay algunas cosas que relaciona con los personajes de la historia, con Gastón o Lumière o la bestia o con su vida misma. Y hay otras cuantas que sí pueden ser más adaptables a nuestra vida fuera de la fantasía. Este tiene una introducción de Linda Wolverton, quien fue la guionista de la película de Disney, y fue escrito por Brittany Rubiano, y el arte fue de Jenna Huerta. Y este le di 4 estrellas. Y mi segundo libro para ese maratón fue A Curse So Dark and Lonely de Brigitte Kemmerer. Este es un recuento de La Bella y la Bestia, así que me pareció ideal emparejar estos 2 libros. En este libro seguimos a Harper, una chica con parálisis cerebral que vive en este mundo, en la realidad en la que existimos, cuando de pronto una noche quiere defender a una chica que va a ser secuestrada y termina siendo ella la secuestrada, así que esto la va a llevar a un mundo mágico que vive paralelo a nosotros, en el que tenemos a un príncipe, un reino con una maldición. La maldición de este príncipe es un poco diferente a la versión de La Bella y la Bestia. En este están condenados a vivir una temporada tras otra. Sin embargo, la maldición que afecta a este reino solo afecta a una parte específica del reino, donde tenemos el castillo, el príncipe y un único guardia que quedó también atrapado dentro de esta maldición. Cuando Harper llega a este castillo y a esta situación, nos damos cuenta de que no es la típica mujer que siempre están secuestrando para que trate de enamorarse del príncipe, pero tener a alguien así a su lado va a hacer que el príncipe tenga un nuevo objetivo relacionado hacia su reino, hacia tratar de mejorar las circunstancias de su reino. Así que me gustó que tuviera ese giro y que no solo se enfocara en el
romance, en el romance obligatorio para romper la maldición. Lo que no me gustó para nada fue la villana, quien le pone la maldición al príncipe, y es que sus motivos para poner la maldición y también sus objetivos de lo que quiere lograr con esta maldición son bastante infantiles y carecen de esa fuerza para hacer algo tan grande como lo que está haciendo. Sin embargo, fue un libro súper adictivo que no pude soltar hasta que terminara de leerlo y le di 3.7 estrellas. Se me juntaron unos cuantos libros, así que en esta sección voy a hablar de 3 libros que leí después. El primero sería The Name of the Wind, en español está como El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Este es el primero de una trilogía, del cual aún no existe el tercer libro, solamente los 2 primeros. Y en cada uno de los libros vamos a conocer una parte de la historia de un hombre que se volvió un mito por la habilidad que tiene con la magia de este mundo. Así que en este primer libro tenemos a un tipo periodista que encuentra a este hombre mitológico, nuestro protagonista de esta historia, llamado Kvothe. Escuché este audiolibro y siendo una fantasía elevada, tiene muchos nombres inventados y difíciles de pronunciar, así que me alegra haberlo escuchado porque el narrador tuvo contacto con el autor, así que sabe cómo se pronuncian las palabras de este libro. Así que seguimos la niñez de Kvothe en este primer libro y cómo vive varias tragedias que lo van a hacer buscar venganza o justicia. Sin embargo, no es lo único en lo que se enfoca este libro, sino también en la magia que se maneja dentro de este universo y en cómo va a aprender a utilizarla para poder alcanzar este tipo de justicia que está buscando. Esto hace que la historia de únicamente su niñez se alargue y aunque se hace un libro muy largo, disfruté todas las partes. Llega a perder un poco el objetivo de encontrar a la gente que le ha hecho daño, pero me di cuenta de que eso no me afectaba en disfrutar la historia y en conocer todo este mundo y las personas que rodean a nuestro personaje. Además está escrito de una forma súper poética y todo fluye como perfectamente con el ritmo de la historia. Por todo esto le di 5 estrellas al libro, sin embargo sí quiero advertirles que el tercer libro no tiene aún fecha de estreno, de salida, y el segundo libro fue publicado hace ya 9, 10 años, así que se ve que va para largo. Por si no quieren engancharse con una historia que no tiene final aún, va con advertencia este libro. El siguiente libro que leí fue Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli. Este fue una relectura para mí, lo leí el año pasado y fue justo para el maratón de lectura que trató de releer libros. Y como justamente acaba de leer libros muy pesados, quise leer algo más contemporáneo, más ligero, así que me acordé que este libro lo había leído en un solo día y que me hizo sentir bien y me tenía sonriendo todo el tiempo, y esta relectura no fue diferente, me volvió a hacer sentir igual de, feliz con la vida. En este seguimos a Simon, un chico que aún no ha salido del closet, quien es chantajeado por alguien de su escuela cuando se entera de que es gay, y Simon se encuentra en la necesidad de hacerle caso a este chantaje para tratar de proteger a la persona con la que se ha estado mensajeando, de quien no conoce su identidad, pero siente una conexión muy fuerte. Este tiene una adaptación a película que también se estrenó el año pasado y es una de las mejores adaptaciones que he visto. Obviamente cambian muchas cosas del libro como siempre, pero siento que funcionan muy bien esos cambios para la pantalla grande, como también varias cosas funcionan mejor en el libro. Lo que sí sentí diferente en esta relectura fue la forma en la que está escrito. No sé si es porque venía de leer libros muy poéticos y de pronto este se sintió demasiado coloquial, demasiado burdo el lenguaje, así que mi calificación de este es 4 estrellas. Y el tercer libro en esta pequeña tanda de libros es Infinity in the Palm of Your Hand, de Marcus Chown. Este es un libro de no ficción en el que tenemos información sobre varias curiosidades científicas y del universo. Mi apreciación por este libro se vio afectada por la forma en la que lo consumí. Este lo escuché en audiolibro en inglés y tuve varios problemas con eso. Para empezar, este libro tiene muchísimas referencias científicas con las cuales no estoy familiarizada en ese idioma y tal vez ni siquiera en mi idioma. Y también el audiolibro estaba en desorden, empezó como por el capítulo 6 y al terminar hubo una entrevista con el autor como tipo agradecimientos, y después de esta entrevista siguieron los capítulos que debieron haber ido al principio, así que eso me desconcentró un poco. Realmente no hay necesidad de escucharlo o leerlo en orden.
ya que cada capítulo pues es una curiosidad diferente. Pero en general sí me sentí un poco perdida escuchando este libro. Sin embargo, sí hay muchos datos que me interesaban, así que espero que lo traduzcan al español y pueda leerlo físicamente y en mi idioma, porque siento que así voy a apreciarlo mejor y a entenderlo básicamente. Y por la experiencia que yo tuve con él, le di 3.5 estrellas, principalmente porque no lo entendí tanto, pero sus datos sí eran muy interesantes. Siendo el mes de mi cumpleaños, estuve súper desorganizada para grabar este wrap-up, así que no me di el tiempo para grabar cada vez que terminaba de leer uno de los libros, pero en esta última sección van los últimos 3 libros que leí durante este mes. The Serpent de Claire North. Este es el primero de una trilogía llamada The Games House y es una novela súper corta de 138 páginas. En ella nos situamos en Venecia durante el siglo XVII, donde existe una casa de juegos en la que se puede ir a jugar en las noches a las cartas, juegos de azar en general. Sin embargo, una vez que identifican tu potencial, puedes moverte hacia rangos más altos, hacia juegos de nivel más alto en el que ya involucran la vida, en el que se vuelve un juego de ajedrez, pero utilizando como piezas a gente real. Me encantó el concepto de este libro de cómo utilizar a personas como piezas y cómo estas personas se volvieron piezas por razones específicas. Y aunque es una novela muy corta, siento que la autora logró crear un mundo muy completo dentro de este corto espacio de páginas, así como también darle su historia a cada uno de los personajes y entender las razones de sus decisiones. Sin embargo, la forma en la que está escrita hizo que me costara un poco de trabajo meterme de lleno a este mundo y a esta historia. Siento que me sentía un poco desconectada de todo y aunque me pareció todo muy interesante y sí tengo ganas de seguir leyendo el resto de las historias, me faltó ese plus que hace que te enganches con una historia, así que le di 3.5 estrellas. Después leí Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Sáenz. No estoy segura si su segundo apellido se pronuncia así. En esta historia seguimos a 2 adolescentes mexicanos viviendo en Estados Unidos. Bueno, de ascendencia mexicana, sus padres son mexicanos, sus abuelos eran mexicanos, pero ellos ya nacieron en Estados Unidos, por lo que sienten una falta de conexión tanto a una cultura como a la otra y se sienten en un punto medio en el que no se identifican bien con una etiqueta específica, pero cuando se conocen entablan una amistad que les permite entenderse y compartir esta situación, así como aceptar sus preferencias sexuales, lo que nos va a llevar a una historia de aceptación y autodescubrimiento, acompañada a su vez de momentos filosóficos de chicos de 15 a 16 años. Mi personaje favorito fue Dante, amé su forma de ser y siento que me identifiqué con muchas de sus reacciones a la vida, de su forma de ver la vida. Y a este libro le di 4 estrellas. Y el último libro que leí durante el mes de marzo fue Sleeping Giants, también es el primero de una trilogía y este fue escrito por Sylvain Nouvel. Va a estar escrito en la descripción. Este lo escuché en audiolibro, había escuchado que era un muy buen audiolibro porque su formato está escrito en forma de interrogatorio o entrevistas, así que tenemos a un cast completo en el audio y cada personaje lo narra una persona diferente, lo cual hace que sea mucho más fácil separar el diálogo, ya que supongo que el libro está escrito tal cual, guión por guión, lo que está diciendo cada quien. En este libro nos encontramos en los 80s, creo que empieza en los 80s, no me acuerdo, cuando una niña va paseando en su bicicleta nueva y cae en un hoyo en la tierra y se encuentra sobre una gigante estructura de una mano metálica. Y no solo eso, sino que la mano está rodeada de varios paneles con símbolos extraños y esto va a llevar a que se busquen más piezas como esta y comiencen a encontrar las piezas faltantes para crear una estructura complementaria a la mano. Siento que no puedo decir mucho sobre este porque ir descubriendo de qué se trata esto es lo padre de la historia, lo principal que te está dejando este libro. Este audiolibro me atrapó bastante, pero una vez que lo analizo siento que no pasó gran cosa, siento que todo se fue desarrollando de una forma tan equilibrada que se dispersó a lo largo del libro y cuando analizas al final cuál fue el resultado, realmente te quedas con muy poco. Supongo que eso tiene que ver con que es el primer libro y realmente todo lo demás pasa en el resto de los libros. Así que este libro realmente sirve más como introducción para saber qué es lo que viene después de estos descubrimientos.
Y eso me quedó aún más claro después de escuchar el epílogo, porque es uno de los epílogos que te deja con más dudas de las que te dejó todo el libro. Así que le di 3.8 estrellas. Y esos fueron todos los libros que leí durante este mes. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.